Nos hemos referido ya, y está publicado en un libro que tiene por título Teología Moderna, Raíces Filosóficas, al carácter fuertemente idealista de la teología de Karl Rahner, teólogo de máximo influjo en nuestros días, junto con Hans Urs von Balthasar, cuya teología, llamada por el mismo diletante, no es menos influyente en el contexto de hoy. En esta teología, a su vez, se recibe la presencia del idealismo filosófico, como sucedía con la de Karl Rahner. Un importante pensador argentino, el padre Julio Membiel, que fue el primer secretario de la Sociedad Tomista Argentina, pueden encontrar sus obras en internet, por ejemplo, De la Cábala al Progresismo, Concepción Católica de la Política, Concepción Católica de la Economía, etc. El padre Julio Membiel, durante el desarrollo del Concilio Vaticano II, había advertido acerca de las connotaciones de tipo cuasi gnóstico del pensamiento del jesuita Rahner. Apelaba a la autoridad de Balthasar para detectar el peligro. Efectivamente, uno estaba en oposición al otro. No conocía, naturalmente, los textos posteriores de este autor, es decir, de Balthasar, cuyo carácter idealista y gnóstico es más acentuado que el de su antiguo compañero de orden, es decir, Rahner. A pesar de sus manifestaciones en sentido contrario. Pueden encontrar este artículo en juliomembiel.org y el título es Rahner, teólogo católico o gnóstico. Es interesante notar que ambos autores tuvieron una intensa relación intelectual con el futuro Papa Benedicto XVI. Por su parte, Joseph Ratzinger llama la atención, sin embargo, con gran lucidez y valentía, que le había de costar persistentes ataques hasta el final, acerca de la perversidad del relativismo contemporáneo de raíz gnóstica e idealista. Y aquí comienza la primera sección de nuestra disertación, en la cual analizaremos un extraordinario texto en el que el futuro pontífice advierte acerca de los peligros de la masonería en cuanto esencialmente dispositiva para este relativismo y solidaria de la matriz gnóstico-idealista que constituye un elemento determinante de la situación de la cultura occidental contemporánea. Se trata del voto favorable que el cardenal Ratzinger, todavía arzobispo de Múnich, en sintonía con el deseo de la Conferencia Episcopal Alemana, tuvo acerca de la permanencia en el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 de la excomunión late sententiae, es decir, por el hecho mismo, para los adherentes a la secta masónica. El cardenal Ratzinger apoya plenamente las expresiones del cardenal Franz Josef Sepper, entonces predecesor suyo en la guía de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en cuya competencia entran los temas referidos a la masonería en la Iglesia Católica. Este prelado, irónicamente, afirma que dado que estamos en una época de ecumenismo,
algunos pensaron que deberíamos hacerlo también con los masones. La Congregación de la Fe concluyó que no se debía cambiar nada del canon del viejo Código de Derecho Canónico, es decir, el canon 2235 del Código de 1917. Y continúa advirtiendo que aquí debemos prestar mucha atención porque hoy los masones no se ejercitan tanto en hacer daño, dado que ya lo hicieron bastante y no tienen más que hacer, le parecía a este cardenal en esa época. El matrimonio civil, el divorcio, el aborto, etcétera, son frutos masónicos, no solamente en Italia, sino también en otras naciones. Esto dice el prefecto de la fe en esa época. Naturalmente, el cardenal croato, Seper, no imaginaba todo lo que había de suceder en la Iglesia y en la sociedad civil hasta nuestros días. Es cosa de gran importancia, asevera él, recordando que la Conferencia Episcopal Alemana llegó a la convicción de que el máximo peligro consiste en la alienación o alejamiento de la doctrina católica. Los textos están en latín, están publicados. Maximum periculum est in alienatione a doctrina católica. Y de aquí proviene la famosa maquinación contra la Iglesia, machinatio contra ecclesiam, como algo derivado y secundario. Es decir, lo principal es el alejamiento de la doctrina, una herejía radical. Secundariamente deriva una serie de procedimientos de la secta masónica para atacar a la Iglesia. Ese alejamiento comporta relativismo absoluto, dice el cardenal Seper. Relativismus absolutus. Parece una contradicción y lo es, pero justamente por esto este tipo de pensamiento es peligroso. Como decíamos, Ratzinger adhiere totalmente a las expresiones de Seper y agrega con profundidad profética, el artículo está publicado en academia.edu, es uno de los sitios que tengo en internet, los otros están en YouTube, uno con mi nombre y otro bajo el título Institutum Internationale. Ahí se encuentra el texto entero en latín de Ratzinger. Agrega entonces Ratzinger que el deseo de la conferencia alemana de conservar la excomunión late sententiae no se refiere simplemente a la situación de ese país, Alemania, como si en este país fuese más peligrosa la masonería que en otras partes. En realidad, allí, como sostiene él, como decía la experiencia, son más amigables con la Iglesia los masones. En realidad esto vale para todo el mundo. El voto de la Conferencia Episcopal Alemana tiene un peso especial porque se realizó una investigación diligentísima y muy seria basada sobre los contactos y el diálogo oficiales con los masones mismos. Y fue apoyado por el trabajo de peritos muy calificados en el tema, los cuales manifestaron la estructura general vigente en todos lados, aún con diversidades, estructura de la organización masónica. Ratzinger afirma que a la esencia misma de la secta masónica, como siempre se la designó, aunque con diferencias, pertenece el relativismo según un doble significado. Es decir, cuando hablamos de relativismo y cuando Ratzinger habla del relativismo se refiere especialmente a la secta masónica.
Son dos tipos de relativismo. A, relativismo entre lo verdadero y lo falso. B, relativismo entre el bien y el mal. El primer relativismo entre lo verdadero y lo falso presenta una marcada conexión con las corrientes dominantes de la filosofía moderna. Hemos descrito en su núcleo principal estas corrientes modernas en los dos aspectos esenciales que lo constituyen, los cuales corresponden a las filosofías de Kant y Hegel respectivamente, conservando su orden de derivación histórica. O sea, primero influye el relativismo de Kant y después el de Hegel, y están subordinados entre sí. Estas dos corrientes principales continúan influyendo hasta nuestros días, fragmentándose y combinándose de diferentes maneras en todo tipo de filosofías y luego de teologías, especialmente las de matriz modernista y neomodernista. Efectivamente, según Ratzinger, los masones piensan que la verdad es inaccesible al hombre y que así, en sentido dialéctico, todas las afirmaciones parecen ser mutuamente complementarias. Según ellos, nada puede ser definido simplemente como verdadero. Esto es afirmación de Ratzinger en el discurso en latín que hizo con ocasión de este convenio de este acuerdo para decidir si se mantenía la excomunión de la masonería o no, automática, es decir, late sentencia. Para los masones todas las afirmaciones son complementarias, es decir, las de todas las filosofías y las de todas las religiones. Esto ya lo había dicho Hegel, su concepción en cierta manera evolutiva, no solo de la historia, sino de las doctrinas y de la religión, implicaba esta dialéctica que por oposición produce una verdad más profunda, según esa visión. El segundo relativismo deriva del primero, que es más peligroso y radical, o sea, el relativismo entre verdad y falsedad es más peligroso y radical que el relativismo entre bien y mal. ¿En qué sentido mal? En el sentido del poeta Goethe, dice Ratzinger, según los masones, es parte de aquella virtud que tal vez quiere el mal, pero alcanza el bien de nuevo de modo complementario. Dice literalmente el cardenal Ratzinger, el bien y el mal se relacionan entre sí de modo relativo. Bonum et malum relative inter se aventur. Es una descripción del pensamiento masónico. El peligro más grande de este relativismo masónico es que combina muy fácil y consonantemente con la mentalidad actual y es presupuesto como algo cierto e indudable en la conciencia occidental. Y serpentea, dice Ratzinger, sin duda también entre los católicos. Et sine dubio etiam apud católicos crassatur, es decir, que es como una víbora que está atravesando el pensamiento de los católicos. Si nuestra fe es vista bajo esta luz, en una primera apariencia parece que continúa sin cambios, porque puede entrar como complemento de las otras afirmaciones distintas de las de la fe.
pero en realidad muere en su raíz, según Ratzinger, la cual es la fe en la verdad, fides veritatis, porque solamente así todo es mutable, porque se puede nombrar de la misma manera como verdadero o como falso. Entonces, cualquier afirmación puede ser verdadera y falsa, y de esta manera la fe de la verdad muere en su raíz, y muere en su raíz la fe católica, si se piensa de esta manera. Ratzinger cita a Tertuliano, según el cual la fe cambia desde lo que es la verdad a pura costumbre. Es decir, según esta concepción, que está radicalmente en el pensamiento masónico y en la filosofía moderna, la fe se cambia en costumbre, o como dice Hegel, en ethos. Ethos quiere decir el modo de obrar de un pueblo, de una sociedad, del cual deriva eventualmente el pensamiento, incluso el pensamiento cristiano y el pensamiento de la fe. Para el futuro, Benedicto XVI, el relativismo masónico alimenta desde sus fundamentos la crisis de nuestro tiempo, también en el aspecto moral, y concluye: según mi opinión, este relativismo pertenece al núcleo de toda nuestra crisis. Secundum meam sententiam, hic relativismus ad nucleum totius nostre crisios pertine. El joven cardenal afirmaba: en esta consonancia entre los principios masónicos y los elementos de la conciencia moderna que intentan destruir la fe, yo entreveo el peligro extraordinario de la secta masónica que la asocia a otros peligros y hace necesario el canon especial referido a la masonería en el nuevo Código de Derecho Canónico, o al menos definir en él a los masones como peligrosos. Ratzinger no cae en el engaño de equiparar el peligro del comunismo al de la masonería. Este, en efecto, es mucho más grave. Por eso no se presta al juego de discutir acerca de la eventual inclusión del comunismo en el código, para después terminar por no nombrar ni el peligro comunista ni el masónico, como de hecho sucedió. Es algo semejante a la operación realizada actualmente a través de los medios de comunicación, por los cuales se intenta hacer creer que los graves males de la Iglesia contemporánea son la corrupción en la curia romana, el gobierno del Banco del Vaticano, los pedófilos, la lobby homosexual, la carrera eclesiástica, etc., cuando el verdadero peligro es la gravísima crisis doctrinal y por consiguiente espiritual, dependiente fundamentalmente de los defectos estructurales de la filosofía, la teología y la educación, sobre todo la universitaria, en el ámbito de la Iglesia, que influyen profundamente sobre la debilidad de los pastores. Es aquí donde es principalmente activa y peligrosa la masonería, tanto más cuanto más actúa con disimulo. Entiende Ratzinger que disgregar la unidad doctrinal católica significa hacer perder a la Iglesia, o más bien a sus miembros, comunidades e instituciones, su fuerza invencible, sobrenatural, basada sobre la verdad. El cristianismo efectivamente es la obra de la verdad, como la describe el Nuevo Testamento en la tercera carta de Juan. Actúa la secta, por contraposición a la obra de la verdad, directamente por medio de la simulación, la ambigüedad, la calumnia,
y la siembra de cizaña divisiva de los buenos. Obras todas que son el sello del padre de la mentira, y multiplicando las reglas en todo ámbito o indirectamente a través de dóciles e inconscientes testaferros mercenarios, reducidos a amarga esclavitud espiritual por su ambición, que habrán de responder y pagar caro precio por su ignorancia afectada. Es decir, como obra, la masonería obra por la ambigüedad, la calumnia, sembrando cizaña, dividiendo, incluso las personas que piensan bien y tienen buena intención, como hace el demonio. Y además obra multiplicando las reglas en todo ámbito. Hemos recordado cómo para Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, también el Nuevo Testamento puede matar cuando se convierte en reglamentación. El nominalismo, decía un autor, Jean Larchot, un autor de la Universidad de Lovaina, el nominalismo multiplica las reglas, porque cuanto más reglas, más poder, decía él, en un libro titulado Enquête sur le nominalisme. Plus de règles, plus de puissance. Cuanto más reglas, más potencia, más poder. Así se obra, sea en el ámbito civil, lo cual es evidente, en el control de la sociedad, sea también en el ámbito eclesiástico, cuando está presente este influjo. Más reglas, más poder. Pero lo más importante, por su alcance universal, es la acción cultural. Por eso cobra singular relevancia lo que diremos en el segundo punto de este estudio acerca de la connivencia más o menos explícita entre cierto tipo de teología basada sobre los presupuestos gnóstico-idealistas de la filosofía moderna y la cultura masónica, lo cual es mucho más importante que la pertenencia o no de filósofos, teólogos, autoridades académicas en las universidades o eclesiásticas a la masonería. Lo más importante es el influjo cultural. Sobre el aspecto espiritual de la filosofía moderna dominante, remito a un estudio que he publicado en el año 2013 en la Revista Católica de Francia. Análisis filosófico espiritual de la modernidad. Es el título del artículo, que también está recogido en el libro Teología Moderna, Raíces Filosóficas. El segundo punto tratado por el cardenal Ratzinger es de fundamental importancia. Se trata de una breve esquematización del sistema doctrinal de fondo de la secta masónica, que no puede resolverse sino en la referencia a sus aspectos pseudomísticos y por tanto gnósticos o neognósticos. Recordemos la gnosis como una herejía antigua dentro del cristianismo o fuera del cristianismo, pero influyendo en él. El cardenal Ratzinger toca brevísimamente los puntos centrales que deben considerarse para analizar la esencia del peligro masónico. El sistema de los símbolos masónicos, afirma, es profundamente contrario a los sacramentos de la Iglesia. En efecto, atravesando la muerte simbólica, como dicen los masones, de algún modo los imita. En efecto, especialmente agregamos, se da esto respecto del bautismo, la Eucaristía y el sacerdocio. El remedio de estos sacramentos se alimenta de una especie de misterio pascual invertido. Recordemos que Hegel
que tiene una sintonía especial con el pensamiento masónico, aparecen los sacramentos explicados en la fenomenología del espíritu en un sentido propiamente hegeliano, no cristiano. Es decir, los sacramentos pueden ser celebrados con una mente diferente de la mente católica para producir un efecto opuesto. Es decir, si el efecto principal de los sacramentos es la gracia y por tanto la iluminación del espíritu, de la inteligencia, los sacramentos, entendidos en un sentido gnóstico, herético, pseudomístico, hegeliano, masónico, producen el efecto contrario, es decir, la confusión mental, el alejamiento de la verdad y de la inclinación al bien. Todo el sistema de la vida católica, cuando se basa sobre principios relativistas como los que indica Ratzinger, pueden producir el efecto mental de la confusión y de la inclinación al mal en el pueblo católico e incluso en los ministros. El cardenal Ratzinger toca brevísimamente los puntos centrales que deben considerarse para analizar la esencia del peligro masónico. Se refiere al sistema de los símbolos, contrario a los sacramentos. El remedo de estos sacramentos se alimenta de una especie de misterio pascual invertido. El futuro Benedicto XVI señala también que en la masonería hay 33 grados, de los cuales están abiertos a un cierto diálogo, como el que tuvo la Conferencia Episcopal Alemana, solamente los más bajos, y que solo de estos tenemos algún conocimiento, dado que los otros 30 grados están custodiados por un secreto severísimo. No sabemos qué se contiene en estos grados superiores. Pero lo que se conoció de los 3 primeros grados es absolutamente incompatible con la fe y los sacramentos de la Iglesia. Dice Ratzinger en latín, penitus incompatibilia cum fide et sacramentis. Por todos estos motivos, le parece al cardenal Ratzinger que el voto del dominico Gómez, miembro de la comisión, quien optaba por no continuar la excomunión late sentencia de los masones en el nuevo código, ha sido hecho superficialmente y sin atender a la gravedad de la cuestión en juego y sus consecuencias. Vota Ratzinger con los alemanes de la época explícitamente por la excomunión de los masones. Después de la promulgación del Código de Derecho Canónico de 1983, en ese mismo año, el 26 de noviembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una declaración con la firma del prefecto, ahora cardenal Ratzinger, en la que reafirma el juicio negativo de la Iglesia sobre la masonería y la prohibición de inscribirse, además de recordar que quienes lo hacen están en pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión, esto por orden del Papa Juan Pablo II. Retornemos ahora al texto del teólogo argentino Julio Membiel, que se interroga acerca de la posible condición gnóstica de la teología de Karl Rahner. Ha sido subrayada la consonancia entre la ideología masónica y la de ciertos teólogos, como este jesuita, aunque habría que agregar con mayor razón otro teólogo tan influyente hoy en el pensamiento y la vida de los católicos como Hans Urs von Balthasar, especialmente por cuanto concierne el último periodo de su producción intelectual. Falta todavía un estudio científico como el emprendido por el padre Siano, un historiador y teólogo italiano, respecto de Rahner y la masonería.
Mainviel todavía consideraba a Balthasar como defensor de la ortodoxia frente a Rahner, y así lo consideran todavía hoy muchos. Esa consonancia tiene su punto de apoyo principal en la fundamentación filosófica y cultural de tipo idealista, sea en Rahner como en Balthasar, y como he mostrado en otros estudios referidos al teólogo alemán y al teólogo suizo Rahner y Balthasar. En su artículo, que lleva por título Rahner, teólogo católico gnóstico, el padre Julio Mainviel reporta la conclusión del dominico Michel Gerard de Laurier, quien afirma que la inspiración de la teología de Rahner es la antigua y siempre renovada inspiración de la gnosis, el hombre que se va convirtiendo evolutivamente hacia la fuerza divina que lo habita. Es la medida de todas las cosas, incluso la medida del misterio de Dios. La teología, que todavía era reciente, antes de Rahner y Balthasar, de Teilhard de Chardin, va en este sentido. Y así también se expresa otro teólogo argentino, Luis María Rodrigo Ebert, en la conclusión de su tesis de doctorado sobre Rahner. Dice este autor, que publicó el libro en Toledo, en España: en realidad Rahner abajó la gracia al orden de la naturaleza, declarando el carácter sobrenatural de la aspiración humana hacia la beatitud. Con esto él creyó convencer al hombre contemporáneo que, aún sin saberlo temáticamente, él tiene una existencia cristiana. El misterio de Dios no provendría así, según Rahner, del más allá del hombre, sino de su propia interioridad ya divinizada. Afirmando que la gracia es siempre y solamente la substancia increada de Dios, Rahner llegó a reducir toda la comunicación de la vida trinitaria al tipo de la unión hipostática, ya reinterpretada por él. El hombre sería, por esencia, un oyente del Verbo, revelándose en la esencia humana que va de la nada por la creación hacia la asunción. Este autor fue oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en la época en que era prefecto el cardenal Ratzinger. Hay otro autor que se puede recomendar, el padre Jaime Mercant-Simó, que tiene una gran tesis sobre la filosofía de Karl Rahner. La tesis fue dirigida por mí en Barcelona y se puede encontrar en internet. Jaime Mercant-Simó. El eminente masonólogo italiano, padre Paolo Siano, por su lado, publicó un estudio muy detallado acerca de los aspectos afines en Rahner a la concepción finalmente gnóstica de la secta masónica y de su cultura circundante. Encontramos algunos puntos dignos de mención. En la Enciclopedia Teológica Sacramentum Mundi, dirigida por Rahner, el artículo referido a la masonería fue encargado a un futuro masón de la Grande Loge Nationale Française, Alec Mellor, quien sostiene la tesis de la perfecta compatibilidad entre la masonería y la Iglesia Católica. Entre paréntesis, señalemos que este Alec Mellor fue uno de los primeros vicepresidentes de la asociación Una Voce Internacional, que sostiene la aspiración por la celebración de la misa de la liturgia tradicional según San Pío V. Es decir, en ese tipo de asociaciones, aunque parezcan tradicionales, puede esconderse también
el influjo masónico, especialmente en cuanto son divisivas, como decía el cardenal Ratzinger. Otro punto, afinidad entre el subjetivismo filosófico-teológico en Rahner y en la masonería. Tercero, así como Rahner da prioridad a lo preconceptual, atemático a priori, los masones prefieren la transmisión de su tradición mediante la experiencia conceptual del ritual y el simbolismo. Cuarto, la exaltación rahneriana de la muerte encuentra una interesante analogía en la cultura masónica. Quinto, influjo de Rahner en la lógica de la contradicción, que no es solamente hegeliana, sino propia de la cábala hebrea, la alquimia esotérica, el hermetismo egipcio y la gnosis esotérica, y también la praxis de la masonería. Sexto, analogía entre la teología trinitaria cuasi modalista de Rahner y el pensamiento masónico. Séptimo, consonancia entre el juicio moral acerca de la homosexualidad. Octavo, amigos de Rahner cercanos a la masonería. Por eso el autor concluye, su pensamiento filosófico y teológico comparte mucho con la mentalidad masónica, la cual es agnóstico racionalista hacia los dogmas católicos e inmanentista hacia lo divino. Finalmente, su filosofía y su teología son propedéuticas y cercanas al pensar y al sentir masónicos. En la conclusión de su estudio sobre la naturaleza y la finalidad de la masonería, en los documentos de la Iglesia, desde 1738 hasta 1917, Mosè Sardí señala que la masonería es vehículo de naturalismo, de racionalismo y escepticismo. Y estos conceptos llevan inevitablemente al indiferentismo religioso. Niega la gracia y la revelación, la verdad absoluta y los dogmas de fe, proponiendo el relativismo organizado y un camino de perfección del hombre que no solo es independiente de Dios, sino que incluso lo supera a Dios. La masonería finalmente induce a la práctica del laicismo, es decir, mira a una laicización de la sociedad que la vuelva independiente de Jesucristo y de su Iglesia, privándola así de los beneficios de la redención. Nos hemos referido ya a este peligro en el ámbito político. Para la masonería, la Iglesia tiene que estar separada del Estado totalmente. La sociedad civil no debe reconocer la verdadera religión, como en cambio subraya el Concilio Vaticano II en Dignitatis Humanae. Es evidente la consonancia, para usar la palabra de Ratzinger, entre la naturaleza de ciertos tipos de teología influidas por el idealismo de la filosofía moderna y esta visión. Por eso es oportuna la referencia que el mismo autor, Ardì, hace a las palabras de San Pío X en su motu proprio, Doctoris Angelici, ya citado: deben ser santamente e inviolablemente conservados los principios de la filosofía establecidos por el Akinate, con los cuales, dice el Papa, se obtiene tal ciencia de las cosas creadas que concuerda en modo admirable con la fe. En efecto, una vez privada la verdad católica de esta potente protección, se pedirá en vano ayuda a la filosofía cuyos principios son comunes con los errores del materialismo, del monismo, del panteísmo, del socialismo y de los varios modernismos. Esto es afirmación del gran Papa Santo Pío X,
Cuando se elimine la filosofía de Santo Tomás, se va a pedir ayuda en vano a otro tipo de filosofías que son incompatibles con la fe porque tienen principios comunes con todos estos defectos que aparecen en la modernidad. Podemos concluir diciendo con el padre Ciano, la cultura esotérico-masónica, a través de su modo de operar, a través de su simbolismo y ritualidad, a través de sus exponentes, manifiesta exactamente la actitud condenada por el Papa Ratzinger, Benedicto XVI. Considerar como necesario para el bien y para el todo lo que nosotros católicos llamamos mal. Es decir, esta actitud de ver el mal en el bien y el bien en el mal no es solamente protestante. Los protestantes llegan a esto por su concepción errada de la gracia y su relación con la naturaleza. Piensan que la naturaleza siempre es corrupta y la gracia no la restaura, sino que se llega a esto también por el camino masónico. Es decir, el mal es necesario para el bien es necesario para el mal. La cultura esotérico-masónica, dice Ciano, impulsa al hombre a acoger perennemente la seducción de Lucifer, el cual no da sino dolor e infelicidad, que es lo que prevalece en los hombres de nuestro tiempo. La cultura y la ética de la muerte, aborto, anticoncepción, homosexualidad militante, pornografía, encuentran justificación ideológica en el terreno del gnosticismo antiguo y moderno, que rechaza al Dios de la creación, al Dios de los dogmas. Frente a los escenarios de la cultura de la muerte, alcemos los hombres los ojos, dice Ciano, a la verdadera esplendente estrella de la mañana, que es la Inmaculada Concepción, María Santísima, que el Papa Ratzinger, en la homilía citada, define como la viviente casa de Dios, el Israel Santo. Ella nos librará siempre de la siniestra unión entre la mística de la muerte y el racionalismo legalista, hipócrita y farisaico, sin caridad, que caracteriza la cultura que nos rodea.